Ok, vamos a pasar al siguiente tema que es el modelo equivalente de la celda solar. En este caso lo que voy a hacer es que vamos a dibujar un circuito que sería la representación de dicho modelo. Ya se tiene entendido que la celda solar pues es la unión de dos semiconductores, uno tipo P y uno tipo N, en donde básicamente la configuración la podemos representar como un diodo, ¿sí? El cual está siendo polarizado en inversa. ¿Sí? Además tenemos una fuente de corriente, que en este caso va a ser la fuente de fotocorriente, ¿sí? Normalmente conocida como IL o IPH, ¿sí? Y la salida de voltaje la tenemos en esta terminal. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos básicamente el voltaje de salida de la fuente, ¿sí? De la celda, ¿sí? Y tenemos la corriente generada, ¿no? Y obviamente la corriente de salida o la corriente entregada, ¿no? Aquí lo primero que tenemos que entender es que el diodo, al estar polarizado en inversa, vamos a determinar que la corriente de salida pues va a estar con esta consideración de la fuente del diodo pues en inversa, ¿no? Por lo tanto, la corriente total de la celda, ¿sí? Podríamos decir que es igual a la corriente generada por la radiación incidente menos la corriente del diodo, ¿sí? En este caso recordemos que la corriente del diodo, ¿sí? Está en función a la ecuación de Shockley, ¿no? Del diodo. Retomando un poquito, acerca de esta ecuación, la misma la tenemos descrita de la siguiente manera. Tenemos, aquí voy a poner el voltaje del diodo, ¿ok? Bueno, no lo voy a poner aquí, ¿sí? Entonces la corriente del diodo es igual a la corriente de saturación en inverso, la corriente inversa de saturación, multiplicada por la función exponencial de Q sobre BD sobre NKT, ¿ok? Menos 1. En donde Q es la carga del electrón, ¿ok? Eh, K es la constante de Boltzmann. Y T es la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Temp en Kelvin. ¿Ok? BD obviamente es el voltaje del diodo. O el voltaje de polarización del diodo. De diodo. ¿Ok? Y I sub 0 es la corriente de saturación en inversa. Entonces, corriente de saturación inversa. ¿Ok? O corriente inversa de saturación, como lo quieran nombrar. Ahora, la carga del electrón y la constante de Boltzmann son constantes, ahorita se las escribo. La temperatura, obviamente, la temperatura en donde está, el voltaje del diodo es el voltaje de polarización. Que ojo, aquí el voltaje de polarización va a depender de la estructura de la celda, ¿no? Acordemos que este voltaje en la unión del semiconductor va a depender del mismo material semiconductor. Y en los diodos, por ejemplo, es un 0.7, ¿no? En los diodos de silicio. Y la corriente inversa de saturación, esta básicamente es la corriente que deja fluir el sistema cuando el diodo está polarizado en inversa, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el diodo polarizado en inversa, la corriente que fluye en dicha polarización es igual a I sub 0, ¿ok? Para esto voy a dibujar los 4 cuadrantes de la curva del diodo, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí es dibujar el cuadrante de la polarización positiva. Recordemos que aquí tenemos corriente, voltaje, menos corriente. Y de la región negativa lo tenemos con esta forma, ¿sí? Aquí en este caso, este es el voltaje de ruptura o el voltaje de avalancha o el voltaje Zener, dependiendo qué dispositivo estemos trabajando. Yo le voy a poner aquí eh, voltaje de avalancha. Y esta es la región de polarización indirecta. Esta polarización indirecta cumple con la ecuación de Shockley del diodo. Ahora,
es también, aquí no lo puse, pero también es como un, bueno, déjame lo pongo. Este es un coeficiente, ¿sí? De ajuste. Normalmente en los diodos pues va a ser igual a 1, ¿no? Para simplificar aquí la ecuación. También en algunos de los casos pueden encontrar ustedes la expresión de la siguiente manera. La voy a poner aquí abajito, que sería corriente del diodo es igual a la corriente de saturación inversa multiplicada por E BD, que es el voltaje de diodo, sobre BT menos 1, ¿ok? En donde también BT es igual al voltaje térmico, ¿sí? Y básicamente este es igual a ¿qué? Pues ya lo tenemos aquí, sería NKT sobre Q, ¿ok? Por lo regular, si ustedes lo calculan, el voltaje térmico por una temperatura ambiente suele rondar y se suele ajustar más o menos a 26 milivolts, ¿ok? Que es un valor medio, pero igual hay que calcularlo, ¿no? Hay que calcularlo para diferentes temperaturas. Ok, entonces tenemos ya la ecuación del sistema, ¿sí? Que es esta inicial, ¿sí? Y aquí tenemos ya la ecuación del diodo que la podemos sustituir, ¿sí? Y la ecuación de la fotocorriente, por lo regular, es una función dependiente de la radiación incidente. Y básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer va a desplazar, ¿sí? Como si se fijan ustedes, en esta configuración tenemos que la fotocorriente se le resta la corriente del diodo. Por esto, lo que va a hacer es de que la fotocorriente va a desplazar desde el punto de vista positivo, o sea, a medida que suba la corriente, va a subir ese voltaje y la ecuación del diodo va a ser una resta respecto a eso. Ahora, en valores muy pequeños, ¿sí? La ecuación del diodo no tiene un gran efecto, pero para valores grandes es cuando va a entrar con mayor fuerza. Aquí, por ejemplo, déjenme dibujo voy a borrar un poquito ¿ok? Y lo que voy a hacer voy a redibujar. Ya vimos más o menos cómo es el cuadrante, ¿no? Pero lo que voy a hacer aquí voy a dibujar bueno, de hecho voy a dibujar solamente el cuadrante positivo, que de hecho es el negativo, pero como el diodo está polarizado en inversa en esta configuración, obviamente ahora el positivo para nosotros es el cuadrante que yo lo dibujé hace un momento como negativo. Entonces aquí sería corriente y aquí sería voltaje. Si la fotocorriente es prácticamente de cero, ¿sí? Lo que tendríamos sería más o menos lo siguiente, ¿ok? Sería el efecto de la exponencial, ¿sí? Pero ahora, como está siendo restada, pues va en dirección opuesta, o sea, es un valor negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que haría la fotocorriente sería desplazar esta región, ¿sí? Con un valor de offset hacia arriba, ¿sí? Recordemos que está en función de la corriente, entonces lo que tendríamos sería un comportamiento algo así. Ahora, ¿por qué les hice un comentario hace un momento de que va a tener más peso a partir de que subamos la corriente o el voltaje? Simple y sencillamente, bueno, de hecho el voltaje, ¿no? Porque la función exponencial está en función al voltaje. Porque básicamente a medida que yo incremento este voltaje, esta exponencial se va haciendo más fuerte. Entonces, o el peso de la misma tiene mayor magnitud en términos de la ecuación. Por lo tanto, eso nada más era un comentario en función a esto, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que este comportamiento vamos a encontrar nosotros algunos puntos importantes de la gráfica. Miren, déjenme lo de redibujo. ¿Sí? Normalmente, bueno, aquí ya vamos como a empezar a cerrar y definir que este es el comportamiento de una celda solar, ¿no? Y básicamente nace de esta ecuación, ¿no? Hay una ecuación un poquito más compleja que lo vamos a ver en un siguiente video, pero ahorita lo quiero dejar desde el punto de vista muy simplificado. Entonces, déjenme borro. Bueno, voy a bajar un poquito aquí la pantalla porque quiero ver algunos puntos de interés en esta gráfica, ¿sí? El primer punto de interés que quiero ver es el punto del origen de voltaje o voltaje igual a 0 y una corriente máxima. O sea, cuando el voltaje es igual a 0, la corriente es igual a la corriente máxima, ¿no? Corriente máxima. Y viceversa, ¿no? Cuando la corriente es igual a 0, el voltaje es igual al voltaje
máximo, ¿ok? Que tendríamos este segundo punto. Ahora, estos dos puntos son de mucho interés porque son dos puntos muy relevantes de la celda solar. En este caso, los puntos se le conocen como corriente SC y voltaje OC, ¿ok? SC es Short Circuit, ¿ok? Y OC es Open Circuit, ¿ok? Short Circuit hace referencia a cortocircuito y Open Circuit hace referencia a circuito abierto. Entonces, estos dos puntos, ¿por qué son importantes? Porque los podemos encontrar desde el punto de vista experimental de una manera muy sencilla. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de la siguiente manera. Tenemos nosotros la celda solar, ¿sí? Y nosotros agarramos un voltímetro, ¿sí? Y digo voltímetro porque vamos a medir voltaje, ¿sí? Y lo ponemos aquí, ¿ok? Lo conectamos. Automáticamente cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es retomando este sistema, pero la impedancia de esta región, ¿sí? O la resistencia que recibe la celda va a ser prácticamente máxima, ¿sí? Porque la impedancia de entrada de un multímetro a la hora de medir voltaje tiende a ser infinita, ¿no? Entonces, lo que estamos equiparando es como si tuviéramos la celda pues en circuito abierto, ¿no? O sea, lo estamos midiendo sin que tuviéramos una carga relevante en función a un valor que sí pueda conducir una corriente. Entonces, lo que estamos midiendo realmente es, en esta configuración, el voltaje Open Circuit. Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos medir la corriente en cortocircuito? Pues sencillo, agarro esa misma celda, ¿sí? Y ahora lo que hago es, la conecto al mismo voltímetro, pero ahora lo configuro en función de la corriente. Un multímetro que está configurado como amperímetro o como medidor de corriente, lo que va a hacer es de que la impedancia que tiene es prácticamente nula. O sea, ahora es el inverso, ¿no? Va a dejar fluir toda la corriente que genere la celda, ¿sí? Aquí nada más como dato, pues tengan cuidado que algunas celdas pueden tener una corriente alta, los multímetros suelen tener un fusible de protección, ¿sí? Para que no lo vayan a desconsiderar esa parte, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, desde el punto de vista del modelo, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora es haciendo un cortocircuito, ¿sí? Entre estas dos terminales. Y la corriente que fluye por aquí es la corriente en cortocircuito o la corriente máxima que puede dar la celda, ¿sí? Aquí en este caso sería la celda solar, ¿no? Ahora, ojo, muchos de los fabricantes es común que les van a vender celdas solares o que comercializan las celdas solares mencionando los valores Open Circuit de voltaje y Short Circuit de corriente, ¿sí? Esto es común porque al final, en términos de potencia, aquí por ejemplo voy a tomar esta consideración, en términos de potencia lo que pasaría sería lo siguiente. ¿Qué pasa si queremos calcular la potencia de una celda solar? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, me voy a adelantar un poquito, pero básicamente la potencia es una relación de la multiplicación del voltaje y de la corriente, ¿no? Entonces, en términos geométricos, pues sería el área del cuadrado de los puntos de voltaje y de corriente. Pero si nosotros le tomamos esa potencia con los puntos Open Circuit y Short Circuit, lo que tendríamos sería que el área de todo este recuadro, ¿sí? Pues tiene un valor considerable. Sin embargo, lo que realmente está pasando es de que la potencia en esta región pues está prácticamente perdiendo. O sea, no tengo un punto de voltaje y de corriente en dicha región. Por lo tanto, la potencia real de una celda pues va a depender de dónde la esté trabajando o en qué punto la esté trabajando. Aquí estoy dibujando, por ejemplo, varios puntos de color verde y lo que voy a hacer es, vamos a suponer que yo esté trabajando en este punto. Por lo tanto, la potencia real que fluye a través de la celda pues va a depender de ese punto en particular. Por lo tanto, el área del recuadro de color azul es mucho mayor que el área del recuadro de color verde, ¿sí? Entonces, esto es importante para que lo tomen en cuenta, ¿no? Ahora, retomando un poquito la parte de la expresión, básicamente tenemos los modos o los puntos de la región de inicio, perdón, no de inicio, pues sí, del origen en voltaje y del origen en corriente, ¿no? Pero cuando tenemos nosotros pues dos puntos, si quisiéramos hacer una gráfica,
pues lo único que podemos hacer es una línea recta, ¿no? Y en este caso, pues no lo es. Pero ya tenemos aquí la expresión que nos dice que la ecuación de la celda solar tiene que ver con la siguiente fórmula, ¿no? Que sería la corriente, ¿ok? La corriente de la celda, le voy a poner SC, Solar Cell, es igual a la fotocorriente menos la corriente del diodo, que tiene que ver con I sub 0 por E a la BD sobre BT menos 1, ¿ok? Simple y sencillamente nos queda de esa manera. Vamos haciendo una pequeña simulación. Déjenme le pongo pausa y voy abriendo MATLAB para hacer la simulación. Y bueno, algo también que quería retomar es las celdas solares, en parte, ahorita que hablé un poquito de la parte de la potencia, cuando tenemos las celdas solares, en gran parte su eficiencia desde el punto de vista eléctrico tiene que ver con el hecho de la forma de la curva. En este caso, la exponencial no es la única responsable de modificar esta curva, como quizás se lo pueden imaginar. ¿Qué pasaría si la curva de mi celda fuera algo así? ¿Sí? La celda sería más eficiente o menos eficiente. Creo que es bastante obvio asumir que sería menos eficiente con lo que acabo de mencionar, en donde el recuadro que podría llegar a generar esta celda pues es mucho menor que el recuadro que podría llegar a generar esta celda. ¿Sí? Entonces, ese parámetro normalmente lo podemos determinar en función a otros dos nuevos elementos, que son resistencias parásitas de la celda. Esto lo vamos a ver en un siguiente video. Ahorita lo quiero dejar de manera simplificada desde el punto de vista de la ecuación del diodo y quiero hacer una pequeña simulación para que vean cómo se comporta. Entonces, déjenme, le doy pausa y voy abriendo el programa. Ok, ya tengo aquí el programa y básicamente lo que voy a hacer es... voy a hacer la definición en primer lugar de las constantes. En este caso vamos a comenzar con la carga del electrón. Esta no lo escribí, pero es 1.602 por 10 por E a la menos 19 coulombs. Okay, aquí obviamente no voy a poner las unidades. Aquí igual les recomiendo que vean el video a Full HD. En YouTube se suben a Full HD, entonces creo que es una buena resolución para ver los valores numéricos. Porque luego le pongo la lupa y luego siento que cuesta mucho trabajo como seguir lo que se ve en la pantalla porque se mueve mucho. Entonces, ok, posteriormente tenemos la constante de Boltzmann, que sería K es igual a 1.38064 por, bueno, lo voy a redondear ahí, por E a la menos 23. Este es Joule Kelvin, ¿sí? Y tenemos N, que es el coeficiente de ajuste, le voy a poner 1. Luego tenemos la temperatura, le voy a poner ahorita 300 Kelvin. ¿Okay? Y lo que voy a hacer es voy a calcular el voltaje térmico. Entonces en este caso sería BT es igual a, aquí le puedo poner N por K por T sobre Q. ¿Okay? Y luego ya tengo aquí el voltaje térmico. De hecho, déjenme le doy F5 para correrlo. Y vamos a... ok, me dice que hay un error. Le puse 300K, pero no ocupo la unidad. Voy a quitar el punto y coma para los valores que sí quiero que se impriman. Prácticamente 25.9, ¿no? O sea, yo les había comentado 26 milivolts, pero pues es un valor muy, muy cercano, ¿no? Entonces, ahora lo que tendríamos sería... voy a graficar solamente la ecuación. Primero voy a graficar la ecuación del diodo como positiva, ¿no? Entonces vamos a ver ID. Pero aquí necesito definir la corriente de saturación en inversa. Entonces, I sub 0 es igual a... normalmente un diodo tiene valores rondando los nanos o las unidades de micros para las corrientes de saturación inversa. Entonces le voy a poner a 0.1 micro, ¿sí? Que serían 100 nanos, ¿no? Entonces serían 100 por E a la menos 9, ¿ok? Luego, ahora sí, sería ID es igual a I sub 0 por la función exponencial de BD sobre BT y esto menos 1. Déjenme, pongo paréntesis y sería menos 1, ¿ok?
Aquí la cuestión es de que el valor de BD pues debería de ser un vector, ¿no? Porque es una función o es una ecuación que tiene, como quien dice, dos incógnitas, y lo que veríamos sería la respuesta de esa gráfica. Entonces necesito definir el valor de BD, lo voy a definir como vector. Recordando un poco la parte de los semiconductores y de los diodos, pues el vector, la verdad es de que subirlo arriba de 1 volt, pues como es un comportamiento exponencial, se va a disparar muchísimo. Entonces yo lo voy a limitar hasta 1 volt, entonces le voy a poner ahí de 0 a 1 volt. Entonces le voy a poner 0 a 1, ¿sí? Este sí le voy a poner punto y coma porque si no me va a imprimir todos los valores. Pero voy a poner incrementos poniéndole 2 puntos intermedios y le voy a poner 1 por e a la menos 3. O sea, incrementos de 1 mili, ¿sí? Y ahora también voy a poner punto y coma aquí porque si no me lo va a mostrar todo. Voy a hacer un primer plot que sería BD por ID, perdón, F5. Y vamos a ver. Si no tiene ningún error, aquí está, aquí aparece el plot, ¿no? Déjenme le pongo la cuadrícula. ¿Sí? Ahí está. Entonces, básicamente, de hecho, si se fijan, lo que les comento, ¿no? O sea, con un solo volt se está disparando a 10 a la 9, ¿no? Entonces, pues aquí lo voy a dejar así, ¿sí? Al final yo puedo ajustarlo con la función axis. Déjenme ver si es axis o access. Siempre me confundo, que sería x mínimo, x max, y min, y max. Entonces aquí sería de voltaje sería 0 a 1 y en eje Y o de corriente sería pues de 0 a... Pues le voy a poner aquí en el orden de los milis, entonces le voy a poner 0.1 que serían 100 milis. Vamos a ver si es axis la función, sí. Aquí automáticamente veo el comportamiento. Pero si se fijan a partir de punto 4 se dispara por arriba de los 100 milis, que la verdad es que para una gráfica de la aplicación de un diodo, pues creo que está un poquito de más. Podríamos llegar hasta el ampere, ¿no? Pero aquí no le veo mucho caso como ya ahondarnos mucho, porque si se fijan, pues llegó que a 4.2, ¿no? O sea, no creció mucho, ¿sí? Entonces, bueno. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a definir, ¿sí? Voy a definir una IL que es constante. De hecho, de la IL, que es la fotocorriente, vamos a hablar más adelante, pero debido a que depende de otros factores, ahorita la vamos a tomar como un elemento proporcional a la radiación incidente. Entonces, IL, en este caso vamos a ponerle 100 miliamperes, no, 10 miliamperes, 0.01, ¿no? Y ahora vamos a escribir nuestra ecuación, que sería ISC, que es I solar cell, es igual de IL menos ID, que sería la ecuación del diodo, ¿no? Entonces sería básicamente la ecuación que había escrito hace un momento, ¿sí? Pero ahora vamos a graficar plot BD, que el vector de voltaje siga igual, pero ahora ISC, ¿sí? Entonces le vamos a dar F5 y lo que tenemos aquí es que dejé el valor de axis. Déjenme comento el axis, ¿sí? Y ahí está. Básicamente tenemos el comportamiento mencionado de la celda solar, ¿sí? Aquí solamente hay un factor, digamos, relevante, ¿no? A pesar de que se ve correctamente, claramente vemos cómo el valor negativo de la corriente llega a ser menos 2.5 por 10 a la 9, ¿no? O sea, es un valor gigante, ¿no? Porque a las 6 son megas, a la 9 son gigas, ¿no? Entonces, obviamente es totalmente imposible, ¿no? Lo que voy a hacer es de que le voy a meter el axis, ¿sí? Para limitarlo nada más a la región del cuadrante de nuestro interés, que en este caso sería en el origen, ¿sí? O sea, en el origen de la corriente, o sea, se mantenga en 0, ¿sí? Y en voltaje lo voy a llevar de 0 a... Pues aquí sí... No, sí lo voy a dejar en 1. Déjenme ver, sería de 0 a 1 y de corriente aquí sí lo voy a bajar hasta 10 milis, porque 10 milis sería el máximo, ¿no? Así no tiene caso de subirlo más porque es una resta. De hecho, le voy a poner 0.011 para que suba un poquito más, ¿sí? Vamos a ver, F5 y aquí tendríamos la forma. Ahora, como yo sé que para esta celda en particular llega solamente hasta 0.35, pues inclusive para que se vea un poco mejor le voy a poner 0.35 en voltaje, ¿sí? Y de esa manera todavía se ve mejor, ¿sí?
Aquí tengo, por lo tanto, la forma de la ecuación de la celda solar que me determina, ¿sí?, la corriente en cortocircuito, que en este caso sería claramente 10 miliamperes, y el voltaje en cortocircuito, que en este caso no era tan claro, pero aquí sería punto, o más bien 323 milivolts, ¿no?, que sería el voltaje en cortocircuito. Y además yo puedo evaluar el comportamiento de la celda en diferentes puntos. Ahora, algo que también quisiera mencionar, por si no ha quedado claro, es cómo puedo yo llegar a trabajar la celda en particular en uno de estos puntos, porque últimamente la celda me entrega un voltaje de DC y es el voltaje con el que yo voy a estar trabajando, o sea, es un punto en particular. La manera en la que yo lo puedo hacer básicamente es con una determinada carga. Lo que yo voy a hacer es, déjenme copiar esta imagen. Lo que yo puedo hacer es básicamente lo siguiente, ¿no? Yo puedo delimitar una carga en específico y en función a la carga, esta pendiente es la pendiente de carga de un circuito de corriente y voltaje, ¿no? Esta pendiente me va a delimitar cuál es el punto de operación. Y de hecho, también un parámetro importante es pues encontrar cuál es el mejor punto de operación en función a una celda solar en particular, ¿sí? También ese es un parámetro que tenemos que entender. Es muy sencillo, que básicamente es encontrar cuál es el punto de mayor potencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues creo que de una manera muy, muy sencilla, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista gráfico, hacemos otro vector, que en este caso sería... le voy a poner aquí, le voy a poner potencia es igual a ISC, que sería la corriente, el solar cell, multiplicado por el vector de voltaje, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, voy a mandar a llamar otra gráfica, sería figura 2, y voy a graficar, pues básicamente lo que sería BD contra... De hecho lo puedo poner ahí mismo, no lo voy a poner en otra figura porque puede quedar ahí mismo, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se ve. Entonces sería potencia, corriente por voltaje, y aquí mismo lo grafico. Sería coma BD, otra vez el mismo eje X, y ahora sería P de potencia, ¿ok? Vamos a ver aquí todo este plot, F5, y ahí está. ¿Sí? Básicamente entonces lo que me dice aquí es de que el punto máximo de mi gráfica pues me va a determinar el voltaje y la corriente máxima, o no máxima, sino el corriente y voltaje que me van a dar un punto de operación de potencia máxima. También recordemos que esto lo puedo sacar con la función max de MATLAB, que sería... Aquí nunca me acuerdo muy bien cuál es el que me da el índice y cuál es el que me da el valor máximo. Pero básicamente usamos max, ¿sí?, de la función P. Y le damos F5 y aquí está, ¿no? Aquí, bueno, el valor A es el máximo, o sea, el valor máximo. Y B es el índice. Entonces aquí sería índice y max sería el valor máximo, ¿no? O sea, el índice sería la posición 262, que si lo sacamos de voltaje, pues muy sencillo, ¿no? O sea, podríamos poner BD en la posición 262, ¿ok? Y serían 261 milivolts. Y la corriente también la podemos sacar, ¿no? O sea, ISC en la posición 262, que serían 9.1 miliamperes, ¿sí? Bueno, aquí ya hablando un poquito de potencia, pero nada más para entender un poquito de manera general. Bueno, aquí la gráfica, creo que estaba hablando de la gráfica y no me acuerdo si se las había enseñado. Pero básicamente esta cuestión del análisis de potencia lo vamos a ver también más a detalle cuando veamos la gráfica completa, ¿no? Porque de hecho, bueno, no la gráfica completa, sino el análisis más completo, ¿no? Que es el que contempla las resistencias parásitas, ¿ok? Dejo hasta aquí el tema de hoy.
¿Sí? Hagan la simulación, jueguen con los parámetros. No modifiqué mucho los parámetros del voltaje térmico para diferentes temperaturas, pero aquí lo que podemos hacer es, acuérdense, siempre, aquí por ejemplo le voy a dar hold on, ¿sí? Gráfico para que se mantenga mi gráfica, y si aquí yo automáticamente modifico el parámetro de temperatura a 250 Kelvin, ¿sí? Entonces automáticamente voy a ver cómo el comportamiento de la celda solar, qué es lo que realmente está haciendo. Creo que es más o menos entendible, porque al final esto va a depender de la forma exponencial, ¿no? La temperatura afecta de manera directa al comportamiento de la ecuación del diodo, de la ecuación de Shockley, y a menor temperatura, ¿sí? Lo que va a hacer es de que va a ser mayor el factor del exponencial, y por lo tanto va a ser más rápido el crecimiento de la misma, y por lo tanto en términos negativos va a ser más rápido la manera en la que llega a un valor negativo. Entonces, si yo subo el valor de la celda a 350, la temperatura, pues lo que se va a hacer más lento, ¿no? Esa parte negativa. Digo, esa parte, pues sí, esa parte del exponencial. ¿Qué efectos tiene desde el punto de vista de eficiencia eléctrica? Pues relevantes, ¿no? Porque una temperatura hasta cierto punto mayor me puede llegar a dar una mayor potencia máxima de la celda, ¿no? Bueno, pero dejo hasta aquí este video, y en el siguiente video vamos a ver el modelo con las resistencias parásitas. Si tienen alguna duda me lo comentan.